algunos casos es fatal para una empresa. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir que necesitamos, ya que posiblemente por ustedes me han preferido un firewall, sí, ¿no? Un firewall también, ¿no? En realidad es el elemento especializado en la red que puede hacer el filtrado, dependiendo el tipo de firewall, ¿no? La inversión que nosotros queramos hacer, va a poder hacer, digamos, el nivel de filtrado, ¿no? Puede ser a nivel de capa 3, nivel de capa 4, puede ser a nivel de capa de aplicación. Ahora existen diversos filtros, ¿no? Que permiten a diferentes niveles de TCP/IP poder filtrar, ¿no? Sin embargo, necesitamos algún elemento más sencillo que nos permita realizar de manera similar a lo que vendría a ser un firewall, el filtrado, ya sea de paquetes, ya sea de segmentos, inclusive aquí habla de filtrado hasta de tramas. Y en este caso el router es el que va a poder realizar estas funciones. No, bueno, acá estaba. Dice, bueno, ¿hay alguna herramienta disponible para filtrar el tráfico de IPs? Sí, ¿no? Ya lo hemos visto a través de las listas de acceso. Entonces, una lista de control de acceso, ¿no? Un Access Control List o ACL, un conjunto de reglas secuenciales, es decir, las reglas se analizan de manera secuencial, siendo las que están más arriba, digamos, del conjunto de reglas, las que se van analizando primero, para llegar, o para, digamos, buscando una coincidencia, ¿no? Es similar como existe el proceso de enrutamiento, ¿no? Recordemos que vamos a tener un conjunto de rutas y estas se van procesando de manera secuencial hasta encontrar la mejor coincidencia y derivar el paquete, ¿no? Reenviar el paquete. En las listas de acceso funciona de manera muy similar. Se comienzan a evaluar una por una de manera secuencial hasta encontrar la mejor coincidencia. Entonces dice conjunto de reglas secuenciales compuestas por declaraciones de permiso o de negación. Vamos a poder permitir y denegar tráfico. Como ven, dice coincide y distingue paquetes. Entonces vamos a tener a nivel de las cabeceras que vamos a poder inicialmente filtrar direcciones IPs o puertos en particular. ¿Dónde los puedo aplicar para encontrar coincidencia de tráfico IP? A nivel de capa 3. Invocar algún filtro de tráfico, y invocando la traducción de direcciones de red. Vimos de manera muy sencilla cuando hicimos cuando hicimos la traducción de red, cuando usamos NAT, que creamos un pequeño access list, ¿no? Para indicar qué grupo de direcciones tenían permitido salir por digamos, por la traducción, ¿no? Por el NAT, por ese puerto en particular, y que podían hacer uso de la IP pública, ¿no? Igual, ¿no? Reglas de enrutamiento, invocada una directiva de firewall, invocada en calidad de servicio. O sea, hay varios aspectos donde se podría aplicar un access list. Nosotros, como dice la diapositiva, vamos a ir de un aspecto bastante básico. Ahí está, ¿no? Dice, con varias declaraciones de permiso o de negación. Entonces, una regla, son reglas que, digamos, declaran permiso o negación. Como ven, vamos a tener, digamos, una numeración por cada regla, que se conoce como el identificador, en las cuales van a tener la acción. Por ejemplo, ¿no? Tengo la regla con su identificador número 5 y con una acción, en este caso, en la primera línea de permitir, ¿no? Luego vamos a poder encontrar los tipos de coincidencia, como dicen, ¿no? Tipo de coincidencia por, en este caso, el origen, ¿no? A través de una dirección IP y la máscara wildcard o comodín o wildcard, como quieran decirle, ¿no? Que va a permitir identificar la correspondencia binaria del permiso, ¿no? O de la acción que se quiere tomar. Ustedes recordarán que de manera implícita tiene una regla de denegar todo, en realidad, al final de cada lista de acceso. Entonces, prácticamente todo lo que no esté literalmente definido como permitido o como denegado, siempre al final va a estar, siempre va a ser afectado por la regla final de denegar todo el tráfico, ¿no? Y por eso le ponen un valor que por lo visto es un valor de 32 bits, ¿no? Si se dan cuenta, el valor que puede tomar los identificadores puede llegar a tener hasta
un valor máximo de 32 bits, ¿no? 4.294.964.294, perdón, 967.294, 32 bits, 2 a la 32. Entonces este valor de regla está implícito, no necesitamos ni siquiera ponerlo, ¿no? Acá lo han puesto de manera un poco más didáctica para entender que está puesta de manera implícita. ¿Qué significa cada regla? Bueno, vamos a decir así, el tráfico, lo que dijimos al comienzo, ¿no? Estas se analizan de manera secuencial. Entonces, ¿qué podríamos intuir de estas tres reglas, ¿no? Por ejemplo, la primera va a permitir cuando el tráfico provenga de una red origen con la, vamos a decir, una máscara 24 desde la red 1110. Ahora todavía no hemos visto dónde le hemos aplicado para establecer o entender el sentido, ¿no? Pero vamos a tratar de entenderlo. La segunda regla, 10, va a denegar cualquier tráfico también de la red 222. La regla número 3 o 15 va a permitir el tráfico de la red 333, cualquier otra red o cualquier otra dirección IP, en el caso de estas reglas, va a ser denegada. Entonces, imaginemos, ¿no? Viene tráfico de la red 444. O de la IP, perdón, 444.25, ¿no? Va a comparar. ¿Estoy dentro de la regla 1? No estoy dentro de la regla 1. Comparo dentro de la regla 2, no está. Dentro de la regla 3, no está. ¿Qué va a pasar? Simplemente el tráfico es descartado, porque la regla implícita ha hecho efecto. Si en todo caso coincidir el tráfico con alguna de las reglas, bueno, ejecutará o permitirá reenviar el tráfico. Vamos a ver, pues, más adelante hay una, digamos, un flujo que nos permite identificar esto. Como ven, cada lista necesita tener un identificador, el incremento entre los identificadores para establecer las reglas vecinas. Dice el paso, es decir, el salto entre identificadores predeterminado es 5. Y como ven, dice, si se añade una regla de lista al consola de acceso vacía, no se especifica manualmente ningún identificador, el sistema asigna un valor de paso, 5, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo no establezco un identificador, él toma un salto, ¿no? De 5 en 5 va identificando las reglas. ¿Cómo añades? Vamos a verlo, ¿no? En este caso, está estableciendo un identificador de reglas en particular y no asociado con el paso tradicional o el paso por defecto que establece el sistema operativo de Huawei, ¿no? Entonces, he ingresado una regla de denegar un origen que provenga de la red 10.1.1, perdón, de la IP 10.1.1.3, ¿no? Y acá viene un poco lo que posiblemente hemos visto. Dice wildcard, conjunto de números 32 bits, que indica la cantidad de coincidencia, vamos a decir así, ¿no? Que indica qué bits de una dirección deben ser estrictamente coincidentes y aquellos que no necesariamente deben serlo. Vamos a ver acá, ahí está. Para tratar de ser un poco más explícitos, nosotros hemos usado esta máscara inversa, por ejemplo, para determinar también, ¿no?, la coincidencia, por ejemplo, en OSPF, para determinar una coincidencia o la pertenencia a una red. Y un poco el sentido era eso, ¿no? Ver estrictamente hasta qué punto existía una coincidencia de los bits que pasan por el router. Ya, miren. Tenemos, ¿no?, coincidencia estricta, es decir, los 3 primeros octetos deben coincidir exactamente. Básicamente, lo que siempre hemos visto a través de una máscara de subred. Y podemos decir que el último octeto podría, dice acá, podría ser una asignación aleatoria. Es decir, yo podría dejar pasar tanto bits ceros como bits números, o como bit 1, ¿no? No importa. Acá prácticamente, por decir así, le da lo mismo al sistema operativo, le da lo mismo al proceso de entrada o de reenvío, de enrutamiento, qué grupo o qué patrón de bits tenga al final.
Y acá viene un poco lo curioso, miren, ¿no? Se puede utilizar un wildcard para hacer coincidir direcciones IPs impares en el segmento de red. Como ejemplo ponen esto. Han puesto una máscara 192.168.1.1 con un wildcard 000.254. ¿Qué quiere decir? El wildcard en el último octeto tiene esta conformación, ¿no? 1, 1, 1, 1, 1. Es decir, solo el último bit activo, perdón, solo el bit menos significativo, el último, el que está más a la derecha, está en 0. Básicamente lo que estamos diciendo que es solo el último bit debe ser coincidente. Siempre debe ser, el último bit debe ser siempre 1. Por lo tanto, esto haría que todas las direcciones del último octeto mejor dicho, que puedan reenviar tráfico o puedan ser enrutadas, son las direcciones impares. Y acá ponen el ejemplo, ¿no? Coincidencia estricta. La coincidencia estricta solo en el último bit. Solo el último bit debe ser 1. Por lo tanto, todos los bits que están hacia la izquierda, del menos hacia el más significativo, pueden ser o pueden tomar cualquier valor. Y es así, ¿no? En el primer ejemplo, todos los bits están en 0. No hay problema, acá abajo me lo dice, ¿no? Todos, al estar la máscara comodín o la máscara inversa o el wildcard, todos en 1, significa que vamos a poder dejar pasar cualquier valor. En los 7 primeros o en los 7 bits antes del último, ¿no? Listo, entonces tengo que la dirección 192.168.1.1 está permitida. Si nosotros dijéramos la 192.168.1.2, que sería más o menos de este tipo, vamos a tratar de hacerlo. Aquí, ¿no? Vamos a decir que tenemos la 192.168.1. En este caso, si lo trabajáramos a nivel binario, la dirección 2 sería 0, ¿no? 0, 0, 0, 0. 1, 0. Esta sería la dirección 2, ¿cierto? Sin embargo, por el wildcard que tenemos, habíamos dicho que la coincidencia del último bit siempre debía ser 1. Entonces, esta dirección, la 192.168.1.2, va a ser simplemente denegada. No la va a dejar pasar porque no existe una coincidencia. ¿Cómo determina eso? Por la máscara, por esta máscara de wildcard o que figura establecida. El siguiente ejemplo, ¿no? Que es la dirección 1, está en la misma posición 2, pero se activa el se vuelve a activar el bit final, ¿no? El bit menos significativo. Por lo tanto, encuentra una coincidencia, este bit no importa si es 0 o 1. El que importa siempre va a ser el último. Si el último es 1, cualquiera que esté a la izquierda puede pasar, siempre y cuando el último bit sea 1. ¿No? Y así podríamos nosotros tratar de establecer patrones más precisos con estas máscaras inversas. No sé si me dejé entender hasta ahí. Profesor, disculpe. Buenas noches. Hola, hola, sí, dime. La verdad no he comprendido bien. O sea, si el wildcard entiendo que el último bit viene a ser 0, ¿por qué va a permitir eh, las, las IPs que terminan en 1? Ya, perfecto. Ahorita vamos a volver a ver. Vamos a tratar de retroceder a la diapositiva anterior. Miren, lo mismo, ¿no? Una wildcard se expresa en notación decimal con puntos, similar a como se expresa una máscara de red. Y por eso dicen, ¿no? Sus significados son diferentes. Vamos a decir que una máscara de subred identifica básicamente la
cantidad de bits que debe tener la porción de red y por lo tanto identifica también qué porción, o mejor dicho, qué cantidad de hosts existen en esta red, ¿no? Y la pertenencia de un dispositivo a una red en particular. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí, profesor. Ok. La máscara inversa, nosotros en muchos casos la hemos usado de manera similar a la definición que podríamos decir, o al concepto que tenemos de máscara de subred, ¿no? La máscara inversa, simplemente hemos dicho que también genera pertenencia. Sin embargo, en las listas de acceso, o mejor dicho, sin embargo, la máscara de wildcard, o esa máscara de comodín, como dice aquí en español, tiene una funcionalidad un poco más compleja, como ya hemos visto. ¿Qué es lo que dice la máscara de wildcard? La máscara de wildcard dice que lo que va a buscar es la coincidencia, es decir, cuántos de los bits, por ejemplo, entre el primer octeto y su correspondiente máscara de wildcard se parecen. ¿Sí? Es algo así como vamos a tratar de ponerlo, compararlo con la máscara de subred. No es, perdón, no es como con la máscara que se hace una multiplicación, ¿no? Para hallar las partes. Algo similar, pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a decir que, vamos a ponerlo de esta manera. Es como si hiciéramos una negación de la máscara. O sea, si acá tuviéramos una máscara de subred, vamos a decir que deberíamos tener algo por eso, ¿no? Vamos a poner un octeto. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 4, 5, 6. Si nosotros quisiéramos multiplicarlo por su máscara, ¿cierto? Diríamos que la máscara, por ejemplo, una máscara 255 sería así. Y por lo tanto, el resultado de esta operación AND sería simplemente esto, ¿sí? Sí. Listo. Ok, en la máscara de wildcard, en vez de unos, para que exista coincidencia, vamos a decir que vamos a tener ceros. ¿Sí? ¿Me dejo entender? En vez de 1, vamos a tener ceros. Ahora, si nosotros hacemos la operación, aquí, para que exista coincidencia, sería al revés. O sea, para que este valor inicial, este valor del primer octeto, pueda ejecutarse, por decir así, que pueda hacer y pueda devolver el mismo valor, tendría que ser, los dos primeros tendrían que estar en 1. Entonces dice aquí, ¿no? 1, ya, el primer bit, ¿no? Más significativo, el que está más hacia la izquierda, puede ser o 0, puede ser 1. Ya no importa, que sea 1 aquí. Podría también haber sido así, ¿no? Da lo mismo. Al final, él siempre va a encontrar que, por ejemplo, aquí, si tenemos, podría ser como resultado dar lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos algo por el estilo así, no? ¿Qué pasa si tenemos 1, 1, 2, 4, 5, 6? Y ahora tenemos el mismo ejemplo que aparece en la gráfica. 0, 0, perdón. 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. ¿Qué me dice aquí? Que para que este número que está arriba, este grupo binario, estos 8 bits, ese octeto, pueda encontrar coincidencia, todos deberían ser, o mejor dicho, aquí necesariamente tienen que coincidir 0, 0, 0. Esto va a encontrar como coincidencia así, ¿no? O mejor dicho, no va a encontrar una coincidencia exacta, porque aquí debería ser exactamente idéntico arriba. A ver, no hay, o sea, no hay ni una operación que se realice ahí en la wildcard similar a la máscara. O sea, de repente se niega se niega la wildcard y se multiplica por la máscara, algo así. No hay Podrías ninguna hacerlo operación. así, podrías hacerlo así. eh, ¿No? o sea, sería Podrías multiplicarlo hacerlo de esa pasaría lo manera. mismo, ¿no? ¿Perdón? O sea, al negar yo todos los ceros de la wildcard y multiplicarlo por el objeto de arriba, me daría el mismo resultado. ¿Cuánto te daría? Lo mismo, 1, 1 y 6 ceros.
No, no, no. En este ejemplo, o sea, si tú aplicas aquí, ya, vamos a aplicar simplemente el AND. Ah, así tal cual está. Claro, todo cero. Todo cero, ¿cierto? Sí. Ya, vamos a tratar de ver el ejercicio que está en el otro lado. Este es un poco enredado esto del wildcard. Déjame salir de aquí para poder pasar. Ahí está. Ya, aquí. Tengo esta máscara. Es decir, tengo una máscara de este tipo. Otra vez, vamos a anotar acá. Tengo otra vez la máscara de este tipo. En el último octeto, ¿no? Tengo la máscara 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Ya. Lo que yo podría, lo que les decía hace un momento es, si yo encuentro 1 en cualquiera de los bits, el valor que tenga, por ejemplo, el bit número 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 2, es indistinto. Puede ser o 1 o puede ser 0. Ok, lo mismo sucede con los tres octetos que están a la izquierda, en la Con línea los, inferior. con los tres octetos, el número tiene que ser, como ven, dice, tiene que tener una coincidencia estricta. O sea, los tres primeros octetos deben coincidir Deben coincidir exactamente. para que pueda. Ok, ya, y cuando tiene Pero uno. por eso que aquí solo lo hacen con el último. Y el ejemplo que ponían aquí para poder determinar, por ejemplo, esto que decía impares, era esto, ¿no? O sea, los 7 bits iniciales o los 7 bits que están a la izquierda pueden ser o 0 o 1, es indistinto. El que siempre debería ser 1, el que siempre debería ser 1, debe ser el último. Porque según esta máscara, debe tener una coincidencia estricta. El último bit debe coincidir, estoy usando el mismo color que esto. Debe coincidir aquí, ¿no? El último bit siempre debe ser 1. Ok, lo está comparando con la dirección 192.168.1.1, ¿cierto? Claro, acá solamente están los tres primeros y aquí me están dando el desglose, por decir así, a nivel binario del último octeto, Ok, ok. ¿ya? Entonces, por ejemplo, ellos ponen, aquí en la diapositiva, ponen como ejemplo y dice que necesitamos hacer coincidir direcciones IPs impares. Si yo utilizo esta máscara inversa 00254, significa que el último bit, ¿no? Debería tener una coincidencia exacta. Debería ser siempre 1 en realidad. Y acá está, ¿no? Siempre 1. Los que están al lado izquierdo, todo este bloque que está acá, da lo mismo. Puede ser o 0 o puede ser 1. Por eso dice asignación aleatoria. Puede ser 0 o 0, puede ser 1. Y es lo que ha pasado, ¿no? En el primer ejemplo, en el primer ejercicio, en el 1.1, vemos que todos los 7 bits, o los primeros 7 bits, son ceros. Y el último es 1. Ah, dice, encuentro la coincidencia que esperaba. Tiene que ser 1. Por lo tanto, en esta lista, en esta supuesta lista de acceso, yo dejaría pasar o debería denegar o lo que tenga dentro de la lista de acceso la dirección 1. Y yo les ponía así, ¿no? Yo les decía, ¿qué pasaría con la dirección número 2? Por ejemplo, aquí, ¿no? La 192.168.1, y aquí sea la dirección 2, que a nivel binario tiene algo como esto, ¿no? 0, 0, 0. Voy a extenderlos un poquito más. 1 y 0, ¿no? Esa es la dirección número 2. Vamos a extenderlo. Nuevamente, ¿no? Si comparamos, el último bit debería ser 1. Sin embargo, acá está en 0.
ya no existe una coincidencia en el último bit con el valor 1. Ya no existe una coincidencia con este último dígito y por lo tanto esta dirección que acabamos de utilizar, esta en particular, la número 2, Roja, sí. la va a dejar o la va a negar, ¿no? No va a existir o la va a permitir según lo que diga la regla del access list. Justamente porque el último bit que está aquí no es 1, no coincide. Los demás no Sí, sí. importan. Ahora, Los- en el tercer ejemplo, nuevamente, el último bit coincide con 1. Los demás no importan. Es por lo tanto que la tercera o la, digamos, la dirección número 3 Profe, Hola. profesor, se vaya, profe. Se le fue. ¿Alguien es delgado? ¿Quién es delgado, por favor? Seguro se le apagó la máquina. y perdón, por un ratito se fue mi conexión, disculpen. Ya, nuevamente, estábamos aquí, ¿no? En esta cosa que se borró todo. Ahí está. Vamos a sacar esto. Este para acá, ya. Anotación. Aquí. Ya, bueno, estábamos acá. Vamos a, por ejemplo, vamos a tratar de poner otra idea. ¿Qué pasaría si yo tuviera una máscara de este tipo? Vamos a poner aquí mismo, vamos a poner. ¿Qué pasaría si yo tuviera una máscara, en vez de tener todos unos, tuviera así, ¿no? Uno, uno, cero, uno. ¿Cuánto o qué valor tenemos hasta acá? ¿Qué valor tenemos en esa máscara? 128, 64, 100, 100, 192, 224, 240, ¿no? 250, 203. 53. Muy bien, ya está. Lo mismo, entonces vamos a imaginar que ahora queremos, con esta nueva máscara, o con esta máscara inversa, con esta máscara wildcard, obviemos esta, vamos a poner aquí negrito para olvidarnos de la que existe. Esta no existe ahorita, ¿no? Vamos a taparla. Ok, entonces tenemos esta nueva máscara. ¿Cuál sería el resultado, o qué resultado tendríamos con esta máscara? Con esta máscara inversa.
Profe, siempre es con el último bit. ¿A qué te refieres con el último bit? O sea, en este caso, el número uno, No, no te entiendo, disculpa. el último uno final, que está al costado del No, cero. no. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué resultado tendríamos aquí? Miren, si nosotros comparamos ahora, por ejemplo, con los mismos que tenemos acá arriba, ¿no? Si yo quisiera comparar, yo veo que el que debe tener coincidencia exacta es el segundo bit, ¿no? El segundo bit. Por lo tanto, ahora ya no pasaría, ya no pasaría, por ejemplo, la IP número 1, ¿no? En esta regla ya sea permitido denegar, la coincidencia con la dirección IP 1 ya no existiría. ¿Por qué? Porque el que debe coincidir en 1 es el segundo. ¿Cuál de todos debería coincidir como segundo bit? La 2, por ejemplo, ¿no? Porque aquí vamos a tener una dirección, vamos a tener aquí, ¿no? Si nosotros queremos hacer la dirección o el bit número 2, tendríamos así, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Y eso equivaldría a decir la dirección IP número 2. Y esta, al momento de comparar, dice, el segundo bit es 1, y yo estoy esperando que el segundo bit sea 1. Los que estén a la izquierda y ahora a la derecha, no importan. Simplemente con que sea 1 el segundo, los demás no me importan. Y justamente aquí Kevin nos dice, la tercera o la dirección IP3 sí pasaría, o sea, pasaría 2, pasaría 3. ¿Cuál otra más pasaría? ¿O cuál otra se encontraría coincidencia? Por ejemplo, la dirección 4 no, la dirección 5, 6, 7, 8. ¿Cuál otra más tendría coincidencia? Profe, o sea, em, si es uno, puede pasar cualquiera de manera aleatoria, cero o Así uno. es. Si Si es es un cero, 0, solo pasa 1. claro, si es cero, es coincidencia estricta, o sea, tiene que ser la inversa, ¿no? Ajá. Uno en este caso. Chévere. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo yo podría hacer, por ejemplo, ¿no? Ya hemos visto que con 254 yo dejo pasar los impares. Y ahorita con 253 yo dejo pasar solamente aquellas que la dirección o el segundo bit esté activo, como por ejemplo la dirección 2, la dirección 3, la dirección 4 no, ¿no? Porque está por aquí. La dirección 4 estaría en este orden por acá, ¿no? Disculpe, Sí, ya, con el ejemplo último que ha puesto, ¿se refiere que el segundo bit esté activo o que el segundo bit debe coincidir con el... el Debe segundo tener, bit está activo, o sea, siempre tiene que estar en uno en el ejemplo que usted ha puesto último, ¿no? claro. Entonces, los ceros que están a la izquierda de donde dice comodín, también se indica que debe estar en uno. Sí, solo los van a pasar los que estén en 1. O solamente entre comillas van a coincidir los que estén en 1. Yo pensé que, bueno, lo que yo pensaba era que o por ejemplo se desglosaba, ¿no? Los octetos se ponían así como usted dice, 000, y se buscaban las coincidencias. Cuando hay cero en la wildcard, tendría que coincidir exactamente, pero cuando hay uno, bueno, era indiferente, ¿no? No sé, Sí, yo en claro. caso, en, Lo que en has el dicho caso, es correcto. por eso, en el caso de la dirección es 192.168.1.1, y en el ejemplo con la wildcard 253 al final, ¿verdad? Claro. Entonces, el último octeto, como los tres de la wildcard, los tres primeros octetos son cero, entonces tiene que haber coincidencia exacta con el 192.168. Punto 1.
Ajá, Y como ya, digamos, la wildcard está en el último octeto, digamos que el decisivo, por decir así, es el último octeto. exacto. Entonces, en la red que, bueno, en la dirección que estaba acá, 192.168.1.1, ese último objeto 1 lo desglosaba en bits y Ujú. quedaba 0000, bueno, 7 ceros y un 1 al final. Entonces, yo entiendo que contra ese lo comparo, ¿verdad? Correcto. Ya, entonces esos 7 ceros y último 1 al final, como yo voy a comparar contra eso no va a cambiar. Entonces, la dirección que ha colocado usted abajo, la 0, la que equivale a 2, Ya. compararía el 1, que es el segundo bit, contra el 0, y bueno, ahí no hay coincidencia, ¿no? Entonces no va a pasar. Esta. Lo que tú me dices es por esta. Esta, esta segunda dirección, Ajá, aquí, ¿no? Mejor dicho, por claro, eso, tiene que estar en 1. Solamente los que estén en este caso en el segundo bit con un valor 1 son los que van a, digamos, hacer coincidencia con la máscara de Wilker. Y en este caso sería, por ejemplo, la dirección 2, la dirección 3. ¿Por qué? Porque en el segundo bit existe acá un 1 y por lo tanto lo va, entre comillas, va a encontrar coincidencia, a pesar de que sea inverso. Recuerda que es la máscara inversa. Profe, pero solo eso se debe aplicar en la parte de host, no en la parte de red. ¿No? De ¿Podrías host, aplicar en la parte de red? como acá lo está aplicando en la parte de host. Ah, sí, bueno, solamente lo estamos aplicando por ahora en la parte de host. Vamos a tratar de hacer un ejemplo para que lo puedan ver a nivel de red. O sea, en los primeros 3 octetos, ¿no? En este caso. Sino que, digamos, un poco como está a la inversa, bueno, a veces es un poco enredado entender. No, yo lo Yo entendí así creo que porque con un justo como la ejemplo es máscara más es sencillo. 24. ¿Perdón? Digo, yo lo entendí así porque justo como la máscara es 24 y el 1, el 3 y el 5 es la parte del host, Ujú. por eso digo, seguro estoy trabajando con esa parte, ¿no? Porque Claro, del no, pero se puede trabajar 0, con, no sé si ya entendía. se puede Pero sí, trabajar con cualquiera de los octetos en realidad. nada, ya, ok, ok, ok. Por ejemplo, podríamos tener igual que una máscara, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan? Era eh, una máscara podría ser 007.255, una máscara inversa. Entonces acá habría que encontrar la coincidencia con ese valor. En este caso estoy tomando la 253, por ejemplo, ¿no? Vamos a tratar de... Bueno, te voy a tratar de terminar con este y luego vemos al inverso. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ver la máscara un poco en este sentido, así, ¿no? Este, todos aquellos que tengan en el segundo bit un valor 1 van a poder pasar o van a poder tener coincidencia, ¿no? Los demás, no importa en realidad que tengan a la izquierda o que tengan a la derecha. Solamente el cuadrito que está en rojo es el que importa que exista coincidencia. Estos y este, mucho no importa, ¿no? Ahí puede entrar cualquier valor, o 0 o 1. Pero en el que esté en rojo siempre debería ser 1. Para el caso de la máscara 253, ¿no? 000253. Eso significa que como, ¿no? Hemos visto, voy a reutilizar el valor de 4. En 4, el tercer bit es activo, no el segundo. Listo, 4 no va. 5 sería 4 más este 1, tampoco va. Pero 6 sí, ¿no? Porque el segundo bit es activo, que es el valor 2, más el tercero, que es 4, ese sí iría. Ese sí podría encontrar una coincidencia porque bastaría que el segundo bit tenga coincidencia para que los demás puedan ser cualquiera. Entonces esto sería algo así, ¿no? Imaginemos que queremos que sea 6, sería así, 1, perdón, vamos a ponerlo así, 0, 0, 0, 0, 6, dije, ¿no? 1, 0 y 0 por acá.
1 y hasta 1, 6. Entonces bastaría con que exista solo una coincidencia en el segundo bit para que los demás pueda ser cualquiera, indistinto. Y en este caso está sucediendo aquí, ¿no? Vemos que este segundo es 1. Aquí puede ir 0, ¿sí? Porque hay un valor 1, ¿no? Dice asignación aleatoria. Y aquí también puede ir cualquier valor. Y en este caso está yendo un 1 porque durante todos estos hay también una asignación aleatoria. ¿Ok? Entonces, esa es un poco la forma que trabaja esto, ¿no? ¿Cómo podríamos... Vamos a tratar de hacer así. Otra máscara. ¿No? Otra máscara que alguna vez hemos visto inversa es una como esta, ¿no? En este caso sería así, ¿no? 0.0.0 cuando definíamos segmentos de red, ¿no? Y teníamos así. Esta máscara. Equivale a 3. Esta máscara 3, ¿no? 0003. Que si lo lleváramos a una máscara de subred sería 00, perdón, 255.255.255.252, ¿no? ¿Qué va a pasar? Los únicos valores coincidentes que podríamos encontrar, ¿cuáles serían? Cuando sea así, ¿no? 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Esos serían para esta máscara en particular, por ejemplo, para esta máscara inversa en particular, estas serían las únicas posibles combinaciones dentro de los dos últimos bits. ¿Por qué? Porque yo le he dicho que solamente pueden asignarse cualquiera o cualquier valor en los dos últimos bits. Entonces, si alguien quisiera filtrar, por ejemplo, las 4 primeras direcciones de cualquier segmento, tendría que tener una máscara 3, por ejemplo. Porque aquí yo voy a alcanzar solamente tener la dirección 0, 1, 2 y 3. No sé si me dejo entender con esta última parte. ¿Sí? No sé si me dejo entender con esta última parte al haber invertido la máscara, ¿no? Esta máscara de valor 0003 es más común, la hemos visto de manera más común. Todos estos valores, ¿no? Deberían teóricamente ser un valor 1 y solamente estos dos últimos podrían tomar cualquier valor. Que si nosotros hacemos las combinaciones binarias, son solo estos 4. Ahora, al revés, ¿no? ¿Qué pasaría? Si voy a tratar de seguir aumentando. ¿Qué pasaría si tengo esta máscara, ¿no? Por favor. Tengo esta máscara. 0, también, similar. 0, 0. Y acá tengo este... ya. Así. Oh, perdón.
Bueno, vamos a ponerlo así. Que es... Listo, así. ¿Qué valores podría tomar en esta máscara? O en esta máscara inversa. Estoy poniendo la máscara al revés, ¿no? Al revés de como estaba el ejemplo. Profesor 0 y 1. 0 y 1. Si nosotros lo transformamos, por ejemplo, yo quisiera saber qué direcciones IPs podría resultar de esa máscara inversa. La 192.168, 1 punto. 128. 1.128 y la 192.168, 1 punto. Punto cero. Punto 0, ¿no? Son las dos únicas direcciones que podría tomar. Alguien me decía, profe, la 1.0 es Máscara de red. máscara de red. Pero Sí, si yo pues. te digo que la máscara de subred es así, ya no. Para esa máscara de subred, esa sí sería una dirección IP, ¿cierto? Pero bueno, dependiendo de la máscara, ¿no? Dependiendo de la máscara. Pero bueno, o sea, teóricamente, si seguimos con la máscara 24, esta sería la máscara de red y la única que podría yo dejar pasar dentro de esta dirección con esta máscara inversa en particular sería solo la 1.128. No sé si me dejo entender con este ejemplo que está con la máscara al revés de cómo está el ejercicio original. Vamos a ver. Así, a ver. Entonces se pueden hacer, ¿no? Ahí tenemos la dirección 127. 000 127. ¿Qué dirección coincidiría? Profe, en este caso sería desde el 0 hasta el 127. Ya, tienes desde el 0 hasta el 127. Ajá. Listo. ¿Cuáles otras más? ¿O solamente del 0 al 127? Bueno, igual va a depender también un poco, digamos, de otros factores. Ya, inicialmente, sí, de 0 al 127, ¿no? Porque puedo tomar cualquiera de los primeros 7, perdón,
cualquiera de los primeros 7 bits entre unos y ceros. Las combinaciones acá son las 127 primeras combinaciones binarias, pues. Cuando son todos ceros, cuando el último bit es 1, el segundo, el tercero, luego el cuarto, y así van combinándose hasta llegar hasta estas 7 primeras posiciones. Entonces, vamos a tratar de hacer ejercicios tratando de descifrar un poco cómo funciona la máscara de wildcard, pero ya un poco más aplicado, que les permita evidenciar un poco esto de las coincidencias, ¿no? A veces es más fácil aplicándolo con un ejercicio que viéndolo así un poco más teórico. ¿Ok? Bien. Solamente, bueno, nos queda para esta parte un poco la teoría, digamos, nos queda la clasificación. Déjenme guardar esto. Nos queda la clasificación de access list. Acá, bueno, tiene un exacto, ¿no? Mira, si pongo todos los ceros, debe ser en todos los octetos, debe conseguir exactamente. Si pongo 255, en todos los octetos, como máscara de inversa, cualquier bit coincide. Nos falta ver esta parte de la configuración, los tipos de access list, igual que alguna vez, ¿se acuerdan en Cisco? Existían los access list numerados, los access list nombrados, los access list estándar y los access list algo así como avanzados, se dicen acá, ¿no? Acá, bueno, ACL básica y ACL avanzada. Entonces existen de manera similar. Inclusive aquí hay un access list de capa 2 que está diferenciado por valores entre 4000 y 4099, ¿no? Como ven, dice, define reglas basadas en direcciones IPv4 de origen, información de fragmentación y rangos de tiempo efectivos. Las avanzadas ya hablan de puertos origen, puertos destino, pueden ser TCP, UDP, ¿no? Las access lists hablan de direcciones MAC, las de capa 2. Y hay algunas un poco más complejas como access lists definidas por el usuario, como ven, dicen encabezados de paquetes, desplazamientos, máscaras de cadenas de caracteres. Aquí podríamos usar, como se usan en algunos casos en Linux para buscar estas expresiones regulares, ¿no? Y cadenas de caracteres definidas por el usuario, ¿no? El regex o regular expressions, de manera similar. Y las categorías numeradas y con nombre, ¿no? Similares a como existen en Cisco. Entonces acá tenemos básicas y avanzadas. En listas de acceso numeradas, ya hemos visto que van en reglas que van de pasos de 5 en 5, simplemente trabajando con direcciones, ya sea, en este caso, solo origen, ¿no? Como ven, 10, 1, 1, 0, este 0 hace que sea una coincidencia exacta, ¿no? Los 4 octetos sean ceros. Igual acá, los 4 octetos sean ceros. Eso es ese único cerito que aparece al final. Mientras que las avanzadas sí tienen, ¿no? Una dirección de origen, pueden definir un destino. Vemos que inclusive aparte del destino, tienen la posibilidad de establecer un filtro por puerto destino, ¿no? Como ven, destination port. En este caso están ofreciendo o tratando de establecer solamente cuando existe una coincidencia entre este rango de direcciones IP del 10.1.2.0, ¿no? Los últimos 24 bits pueden ser cualquier valor, o sea, todo el rango 10.1.2, ¿no? Y que vaya hacia el 10.1.3.0, todo el rango hacia el 10.1.3.0, pero con puerto de destino 21. Entonces puedo trabajar no solamente a nivel IP, sino a nivel también de protocolo TCP/UDP, ¿no? Puertos distintos. Entonces acá está un poco la idea de cómo funciona digamos, el procesamiento de las listas, ¿no? En este flujo podemos ver, dice, existe la lista de acceso referenciada. Si no existe, simplemente existe la regla implícita de negar todo, ¿no? El resultado de coincidencia de lista de acceso es coincidencia negativa. Si existe, dice, la lista de acceso tiene reglas. Si no tiene reglas, igual. La lista es por el deny all implícito que viene al final.
Si tiene reglas, comienza a analizar la primera regla, ¿no? El paquete o, digamos, igual a la regla, define si es permit o deny y en función a eso establece la coincidencia, ¿no? De permitir o de negar. Si no iguala la regla, dice quedan reglas, verifica si hay más de una establecida en la lista de acceso y pasa a la siguiente, ¿no? Y esto se vuelve algo así como un pequeño bucle hasta que finaliza, ¿no? Hasta que ya no queden reglas definidas, ¿no? Ya no queden estas reglas numeradas por sus identificadores. Se acaba la última y simplemente pasa a la regla implícita de negar todo. Entonces el flujo más o menos explicativo y sencillo, ¿no? La coincidencia se detiene una vez que la regla coincide, como pasa en muchos casos, como pasa inclusive en los firewalls también. Lo ideal, como ven, dice, compara los paquetes con las reglas de control de acceso en orden ascendente del identificador de regla, ¿no? La regla con el identificador más pequeño se procesa primero. Y aquí, digamos que deberíamos ser un poco más específico al inicio y un poco más general al final. ¿No? Es un poco una recomendación. Es decir, aquellas, vamos a decir, direcciones o puertos en particular que deberían ser filtrados, deberían estar con las reglas específicas en la parte superior y las reglas genéricas en la parte inferior. Ya que si en algunos casos, por ejemplo, imaginemos que tuviéramos esta regla 4, estuviera, en vez de 4 sea 3 y la 3 sea 4, por ejemplo, esta regla general donde dice que permita todo, ¿no? Que permita todo, eso significa la última regla 4. Básicamente lo que pasaría es que esta regla, si estuvieran a la inversa entre la 3 y la 4, simplemente el deny no tendría sentido. Porque una vez que llegue, ¿no? Si estando inversa esta regla, lo único que haría es que al llegar a la regla 3, ¿no? Que sea este permite todo, ya encuentra la coincidencia y no sigue buscando. Entonces tratemos de hacer las reglas específicas, particulares en la parte superior y las más generales en la parte inferior. ¿No? Y bueno, el permit significa tráfico que pasa, ¿no? Bueno, habría que identificar también el sentido de entrada o de salida en función a dónde queremos aplicarlas. Aquí tenemos un pequeño flujo, ¿no? Se aplica la lista de acceso a la dirección de entrada. Si no hay, digamos, una lista de acceso, o si no se aplica la dirección de entrada, simplemente dice enruta el paquete de datos. O sea, si no hay una lista de acceso que coincida con lo que yo estoy esperando al momento de entrar el paquete, que lo enrute. Si aplica, habría que ver qué acción tiene, ¿no? Y si la lista de control permite el paquete de datos, si lo permite, sigue su proceso de enrutamiento, si no lo permite, lo descarta, ¿no? Y en cuanto a las reglas o la forma del proceso de salida es, dice hay una entrada de ruta coincidente y disponible, analiza el procesador, ¿no? Procesa la tabla de rutas. Si no hay obviamente nada en la tabla de rutas, descarta el paquete. Si hay una ruta coincidente, es decir, si debe salir hacia la red remota, ¿no? Por eso dice enruta el paquete de datos a la interfaz de salida. Pregunta, ¿no? ¿Hay una lista de acceso? ¿Debo aplicar una lista de acceso? Si corresponde, habría que ver si se permite o no se permite. Si no se permite, descarta el paquete. Si se permite, pasa hacia, digamos, el proceso de enrutamiento tradicional y lo mismo, ¿no? Si no se aplica el access list a la interfaz de salida, simplemente el paquete continúa su tráfico tradicional, ¿no? El enrutamiento que hemos visto. Esta parte de configuraciones vamos a verlas el día domingo, ¿no? Les pido para poder trabajar con listas, vamos a tratar de hacer este ejemplo pequeño, y definir máscaras inversas un poco particulares para evidenciar un poco esto de la coincidencia. ¿Ok? Entonces, vamos a quedarnos hasta acá.
Y nos vemos el día domingo de 11:30 a 1. Ya, profesor. Gracias. Listo. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego.